Gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro viernes, gran viernes de filosofía, esto que el Departamento de Filosofía Mixta del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades llamó Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Y como saben, pues lo que queremos es pensar en filosófico los problemas que tenemos en siglo XXI o esas herramientas que nos permiten seguir pensando. Hoy tenemos verdaderamente un tema interesantísimo. Siempre que tratamos estos temas en clase, todos nos emocionamos. Y qué mejor de uno de los consentidos de este viernes de filosofía, el doctor Alfonso Gasga, que en un momento lo presento, no antes sin agradecer, por supuesto, al maestro Luis Cabrera y a todos aquellos que se encargan eh, eh, pues de hacer esto posible, ¿no? Los carteles y este cartel que tuvo ahora movimiento y que no me enteré muy bien quién lo realizó, pero muchísimas gracias por ello, quedó verdaderamente bonito el cartel. Bueno, voy a presentar justamente a nuestro invitado de hoy, es el doctor Alfonso Gasga Flores. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintas publicaciones y revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado un libro sobre metafísica y ética en la filosofía kantiana. Su tesis de licenciatura obtuvo el premio Norman Sberglin en el 2004-2005, otorgado por el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran principalmente en las discusiones metafísicas y estéticas presentes en el pensamiento moderno y antiguo desde una perspectiva fenomenológica, y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Doctor, bienvenido. Qué Muchas alegría. gracias. El título es verdaderamente fascinante. Se titula Antígona y el tiempo del mitos. Así es. Interesante, doctor. Bienvenido. Hey, Adelante, dígame. muchas gracias, doctora Samadi. Pues bien, en fin, la idea es em, ahondar en una tragedia, en una obra literaria trágica que es la Antígona de Sófocles. Y le pedí a la doctora Samadi que pudiera presentar, cosa que no es común, por lo que entiendo, el texto que voy a leer al mismo tiempo que lo voy leyendo, que lo vaya presentando en la pantalla, porque quisiera apuntalar una serie de tesis que están ahorita, por decirlo así, en ese trabajo que estoy presentando, en un proceso de construcción. Hay tesis que están solamente esbozadas, pero que lo que intenté hacer fue una síntesis, o sea, un tanto apretado el texto, pero bueno, eso quisiera compartirles, ¿no? Es parte de un libro que estoy escribiendo sobre tragedia clásica, tragedia ática, tragedia griega, desde una perspectiva fenomenológica y hermenéutica. Entonces, bueno, por eso es la eh, sugerencia, la invitación a que vayan leyendo conmigo, porque eh, todos tenemos la experiencia de que de pronto uno escucha conferencias y estas se diluyen cuando uno agarra como dos, tres temas y, en fin, termina perdiéndose. La idea es que algunas tesis están, eso, solamente sugeridas, pero no por falta de lecturas, con toda la exigencia que eso implica, sino porque no me daba tiempo para exponer todo lo que quería exponer, ¿no? Entonces, eh, ya en el momento de preguntas y de los comentarios que me quieran hacer, pues con todo gusto explicitaré
por dónde vienen estas tesis, ¿no? Pero bueno, eso por eso quería que estuviera presente el texto, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo que lo fueran leyendo junto conmigo, ¿no? Que fuéramos leyendo el texto junto conmigo y que vayamos siguiendo este ritmo textual que es parte, me parece, definitiva y definitoria e imprescindible del ejercicio filosófico, pero ya lo diré de manera más clara cuando vaya yo leyendo, ¿no? Por eso es, o sea, no porque eh, reclamara que me leyeran, sino porque me parece que varias de las tesis que sostengo aquí requieren un trabajo mucho más acusado, que lo he hecho, pero que en este momento presento de manera muy sintética, ¿no? Bueno, básicamente es por eso. Sí, De acuerdo, doctor. Entonces voy a presentarlo en este momento, lo voy a compartir. ¿Ya se ve? sí, ya se ve perfectamente. Ok. Entonces, si me permiten, empezaré a leer, ¿no? El texto se titula Antígona y el tiempo del mitos. Dejé sin traducir el término, obviamente, por las implicaciones que esto tiene cuando vayamos avanzando en la lectura de este ensayo. O, bueno, es una conferencia, pero pensé el texto como un ensayo. Y hay un epígrafe, y eso es parte de los problemas cuando uno lee conferencias y no tiene alguien el texto a la mano, que se pierdan, ¿no? Se pierden porque, pues, la memoria, la atención, en fin, ¿no? No nos permiten seguirlo. El epígrafe es de Eugenio Trías, de un texto que se llama eh, La edad del espíritu, y el epígrafe dice esto: y un texto siempre es la expresión comunicativa de una experiencia vital, aun cuando el texto sea de estricta filosofía, o precisamente por serlo. Eso dice Trías. Ahora, diré yo, no se trata aquí, es importante que quede claro desde el principio, de elaborar o sugerir una teoría de la tragedia, o en el mejor o peor de los casos, de elevar a esta hasta un rango ontológico o metafísico. Quizás la fascinación conceptual que sigue ejerciendo entre nosotros la Romantique, incluyendo a ella a un jovencísimo Schelling, a los hermanos Schlegel y, con matices, a Hölderlin, no siempre permite atisbar la radical singularidad de los modos específicos en que se manifiesta esta expresión literaria y cultural que fue la tragedia ática. Esto no implica, sin embargo, excluir de esta exposición la referencia a algunas de las tesis que estos autores nos han legado, en la convicción de que la filosofía, si bien implica o debería implicar una experiencia vital, no por ello se recluye en un estéril ejercicio monológico y al límite narcisista, sino que involucra siempre, ya desde siempre, una dimensión dialógica. Lo contrario, como resulta evidente, es mero idiotismo en los distintos niveles de significación del término. Dialogaremos, pues, en torno a la tragedia ática y a su relación con el tiempo y con el mitos, recuperando lo que nos resulta sugerente y pertinente, no solo de la Romantique. También aparecerán aquí y allá los nombres de Aristóteles, Heidegger, Gadamer, para apuntalar las tesis de fondo de este ejercicio discursivo. Un ejercicio que reconoce sus límites y limitaciones, en tanto la Antígona de Sófocles, quizás por detrás de Edipo Rey, ha sido una de las tragedias con mayor número de exégesis e interpretaciones ya desde la antigüedad. La literatura al respecto es, la literatura especial al respecto es, como puede sospecharse, inabarcable. ¿De dónde proviene esta profusión hermenéutica? En una primera aproximación, es importante recordar algo que, en su obviedad, tendemos a pasar por alto. Antígona es una
obra literaria. Y aquí empiezan los problemas. No se necesita ser un derridiano militante para reconocer que aquí está en juego algo más que un mero rasgo circunstancial. Antígona está escrita. Hay una gramé que la sostiene y que la convierte en eso que Gadamer llama un texto eminente. No un texto que esté en lugar de otra cosa, un texto vicario que sustituya a la voz viva, sino una fragua gramatológica cuya condición óntica se pone de relieve en cada lectura, en cada puesta en escena, en cada recreación, por principio inagotable. Y en tanto sostenida por una gramé, la textura de Antígona depende originariamente de un dispositivo tecnológico, en el sentido etimológico del término. De ahí la extrañeza, de ahí la carcajada socarrona de Schiller al leer la traducción hölderliana de esa tragedia. Hölderlin supo que el traductor, o que la tarea del traductor, para decirlo con Benjamin, no es posible sin deslocar el lenguaje, sin recrear la gramática originaria hasta alcanzar el punto donde el sentido transmitido exige la distorsión de la lengua receptora. Pero estamos hablando sobre todo de gramé, no se olvide, es decir, de inscripción o grafo inscrito, ese que articula y estructura por vez primera la temporalidad del mitos. Sí, es cierto. Bien podría aguirse que esto no es así, que el mitos, dejo por lo pronto sin traducir el término, supone una temporalidad propia, ajena o al menos no dependiente de la gramé. Pero entonces estamos hablando de un sentido distinto de mitos, ese relato pánico y poético que se pierde más allá o más acá de toda historia, en Torres Gestá y de toda datación cronológica, tal y como el Sherin Maduro escribe en las lecciones denominadas Introducción a la Filosofía de la Mitología. Cito a Schelling. La palabra mitología procede de los griegos. Para ellos denominaba, en el sentido más amplio, la totalidad de las sagas y relatos que en general sobrepasan la temporalidad histórica. O, hasta ahí Schelling, O, para decirlo en la bellísima fórmula de Salustio, escrita en el ocaso de la antigüedad grecorromana, Salustio dice, estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. Señalaba líneas arriba la prevalencia de la romantique en nuestros saberes discursivos. Este sentido de mitos, extraño a toda temporalidad medible, es precisamente el que los autores del romanticismo primero, digamos, exaltaron, privilegiando sobre todo su carácter oscuro, tónico, subterráneo. Y aún después de la horonda desmitologización efectuada por la ilustración dieciochesca, más francesa que alemana, a decir verdad, autores para nada sospechosos de romanticismo, como el fenomenólogo Hans Blumenberg, puede escribir, cito a Blumenberg, en la recepción de la tradición mítica también está en juego algo de aquella transferencia de afectos a lo primitivo que retorna. Y si bien la resonancia freudiana es manifiesta, no por ello deja de insinuarse ese rasgo oscuro, caótico, tónico, como característica primordial y primigenia del mitos. O aún más, historiadores de la religión contemporáneos como Walter Burkett llegan a sugerir un soporte sociobiológico, una cosa muy rara que si quieren a rato platicamos, que explicaría cómo el mitos primigenio y la palabra tagodía o canto del macho cabrío llega a ser una expresión, cito a Burkert, a través de la cual el hocico de la bestia se asoma al desarrollo de una cultura humana elevada y lo primitivo y grotesco aflora en medio de la creación literaria más sublime. Y si no he mencionado a Nietzsche es porque este, sobre todo en el nacimiento de la tragedia, lleva hasta límites sospechados que, me parecen, siguen y seguirán estando ahí, siempre solicitando esfuerzos hermenéuticos de varia invención,
Esto que Félix Duque denomina como una arqueología romántica de la cultura occidental. Retomando nuestra tesis y asumiendo a cuenta el riesgo propio es una expresión schellingiana, bien podría decirse que el mito intemporal es el pasado trascendental del mito que se pone en escena mediado por la escritura en la tragedia ática. En tanto trascendental, dicho pasado es condición de inteligibilidad de lo que el mito trágico nos relata. Pero solo eso. La tragedia ática no se explica solo por el mitos primigenio. Requiere, más allá de esto, una serie de condiciones que no por casualidad ha sido Aristóteles el primero en identificarlas, asignarlas o consignarlas. Condiciones que se reúnen en esa nueva, muchas comillas, acepción de mitos, entendido este como trama estructurada y entramado ordenado, tejido o relata, donde se cumple, se da o tiene lugar una totalidad de sentido plena. Algo que había exigido Aristóteles de la tragedia. En efecto, quizás uno de los rasgos más significativos de la poética aristotélica, mismo que no siempre se tiene en cuenta, sea el encuentro de dos modalidades discursivas que se entrecruzan y dan lugar a una obra por demás sui generis. Por un lado, su aspecto descriptivo y, por el otro, su componente prescriptivo. El estagirita no solo describe, con muchos paréntesis, fenomenológicamente lo que constituye en esencia el drama trágico, sin empeñarse al mismo tiempo en un decir prescriptivo que dicta lo que una obra trágica debe cumplir para alcanzar su propósito, para lograr plenamente su entelequia. En el preámbulo a la tematización en torno al número y a la naturaleza de las partes que constituyen la obra poética, poetiqués, dice Aristóteles, y del carácter correspondiente a la construcción de fábulas, mitos, Aristóteles sostiene, cito a Aristóteles, la epopeya y la poesía trágica, la comedia, la poesía dirámbica, la mayor parte de tocar la flauta y del tañer la cítara, todas son, en conjunto, imitaciones, mímesis. Hasta ahí sí, hasta ahí Aristóteles. Centrando su investigación en la poesía trágica, como sabemos, la tematización de la comedia no ha sido legada por la tradición, el estagirita sostiene que la mímesis correspondiente no se refiere a la mera narración de hechos, sino, sino presentando a todos los imitados como operantes o actuantes. Pero esto es solo el punto de partida. Para alcanzar la esencia u ousia de la tragedia, es menester reparar en que ella es imitación de una acción, mimesis praxeos, esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, dice Aristóteles, separada cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión, helios y temor, fobos, lleva a cabo la purgación o purificación, catarseos, de pasiones, patemon, tales. Más adelante volveremos sobre el siempre problemático término catarseos o catarsis como purgación o purgación de pasiones. Por lo pronto, vale recordar que después de esta primera caracterización, el estagirita señala que la tragedia se estructura en torno a 6 componentes definitorios. Primero, el carácter o etos de los personajes. Segundo, el discurrir del pensamiento, la dianoia. Tercero, la composición o canto, melopoia. Cuarto, la significación u opos en griego. 5, la elocución o lexis, las palabras que se dicen, por supuesto. Y por último, 6, la composición de la fábula o mitos. Estos 6 elementos son definitorios de toda buena tragedia. Sin embargo, no todos poseen el mismo estatuto. En efecto, Aristóteles sostendrá que el entramado o estructuración de los hechos, y aquí quiero enfatizar esto, la fórmula aristotélica en poética es esta, síntesis ton pragmatos, es brutal esta fórmula, es el más importante de los elementos que constituyen a la tragedia. Más aún, esta estructuración de hechos, entramado o composición de los acontecimientos,
pragmaton sístasis, es lo que en definitiva puede considerarse como el telos de toda tragedia. El argumento, el mito de Aristóteles, constituye el fin o telos de la tragedia. Y el fin o telos es lo más importante de todo. Sin entrar, hasta aquí Aristóteles, sin entrar aquí a analizar los componentes intrínsecos a ese entramado o composición de acontecimientos propios de su argumento, tales como la peripecia, la martía o la anagnórisis, vale recordar que para Aristóteles es necesario que la concatenación de hechos que traman el drama trágico resulta indispensable que tenga lugar la verosimilitud y la necesidad. Esto que después se llamará destino. Y es esto, permítasenos la acotación, lo que permite entender por qué, para Aristóteles, la poesía trágica es más filosófica que la historia. En efecto, si la primera, es decir, la poesía, es más filosófica que la segunda, es debido a que aquella otorga sentido a una concatenación de sucesos y acontecimientos, constituyendo de tal modo una trama, un entramado inteligible. Y, a mayor inteligibilidad, mayor grado de consistencia ontológica, es decir, mayor determinación, mayor riqueza eidética. Aquí se nota lo platónico de Aristóteles. Y sí, uh, perdón, y sí, antes, me faltaba un, perdón, más abajo, no, más arriba, perdón. Ok, ahí está ya. Y sí, a mayor inteligibilidad, mayor grado de conciencia ontológica, es decir, mayor determinación, mayor riqueza idética. Y sí, aquí estamos ante una discusión de grados de inteligibilidad y de consistencia ontológica, en el sentido etimológico del término. Ontos logos, es decir, lo ente y el logos o discurso que lo articula. Precisamente, una de las tesis que quisiéramos defender aquí, más que una tesis, una hipótesis salvaje, abro un paréntesis, la fórmula hipótesis salvaje no es mía, es de un colega muy querido, un amigo muy querido, que es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Veracruzana. Pero bueno, esto para que no piensen que yo estoy robándome, ¿no? Ignacio que Pons, por cierto, Ignacio que Pons es el que propone esta fórmula, hipótesis salvaje. Precisamente, una de las tesis que quisiéramos defender aquí, más que una tesis, una hipótesis salvaje, es que frente a la fisis aristotélica, la poiesis trágica posee un mayor grado de consistencia ontológica, o, dicho en términos estrictamente fenomenológicos, una mayor idealidad, o quizás genuina idealidad. No idealidad en el pregnante sentido de Schelling o de Hegel, sino en un sentido mucho más cercano y quizás, menos comprometido metafísicamente al Husserl de las investigaciones lógicas y del origen de la geometría. En efecto, en esta última obra, Husserl escribe: la idealidad es propia de una clase de productos espirituales del mundo de la cultura, al que pertenecen no solamente todas las formaciones científicas y las ciencias mismas, sino también, por ejemplo, las formaciones del arte literario. Hasta aquí Husserl. Ante esto, no debe olvidarse, empero, que estamos en terrenos de lo que Husserl llama Europa, con muchas comillas, con todas las matizaciones y limitaciones que se supone y que no podemos explicitar detenidamente aquí. Retomando la hipótesis salvaje que habíamos aventurado, la genuina idealidad de la poiesis trágica frente a la idealidad secundaria de la física en Aristóteles, cabe reconocer en la propia obra del Estagirita, en uno de sus pasajes de metafísica por demás enigmáticos, un apoyo a dicha hipótesis. El pasaje es taxativo, dice Aristóteles, literal, en griego y en castellano y en alemán y en francés y en inglés. La naturaleza, physis, a juzgar, por lo que puede verse, y literal ocupa el término phainommenon, no parece ser inconexa como una mala tragedia, una tragodía. Hasta ahí Aristóteles. Es el último libro de la metafísica, por cierto. No es una exageración afirmar que en estas breves líneas de Aristóteles se cifran gran parte de la comprensión metafísica occidental en torno a las relaciones y contraposiciones entre physis,
organismo, naturaleza y obra tecnopoética, obra de arte, que, pasando por el Renacimiento, el Romanticismo, la crítica de la facultad de justicia de Kant y el idealismo alemán, llegará al menos hasta el Heidegger de la pregunta por la técnica. Y es que la inquietud que suscita esta frase de Aristóteles exige y reclama prestar atención a lo que está en juego aquí. Dicho brevemente, si en la poética asistimos a la dilucidación de la esencia de la tragedia, y esta es entendida en términos de un entramado que se despliega temporalmente, y aquí ya empieza el tema del tiempo de mitos, hasta alcanzar inexorablemente su telos, lo mismo, y yo me pregunto, pero en realidad es lo mismo, deberíamos encontrar en el tratamiento aristotélico de la fisis, dado que no contemplamos a esta como si de una mala tragedia, dice Aristóteles, se tratara. Y sin embargo, no es así. Al respecto, habría que recordar que el término esencia, y esto es muy importante, es la traducción de origen latino, essentia, de la problemática fórmula totigen einai, que literalmente dice, si uno va al texto griego, el ser de lo que ya era. Hasta allí, digamos, así propone Aristóteles el término esencia. Que en esta traslación literal de lo que encierra la fórmula griega ho titen heinai haga su aparición en un componente temporal, no deja de suscitar dificultades conceptuales, es obvio. La esencia singular de cada cosa, es decir, su ousia, se expresaría o desplegaría en un decurso temporal hasta alcanzar lo que ya era en el fondo, un fondo tanto temporal como ontológico, forma, eidos y logos, definición. Más aún, ese decurso temporal sería la condición de posibilidad, pero no de necesidad, para que la cosa alcance su realización y plena actualización, es decir, su entelequia. Se entiende, en este orden de ideas, que la caracterización de la esencia en términos temporales, recuperando la traducción que me parece que es la más pertinente, el ser de lo que ya era, solo puede taxativamente ser referida a entidades ousias sensibles que implican kínesis, metábole o movimiento, es decir, tiempo. Solo para tales entidades es posible hablar de algo que alcanza su esencia o su totigen einai, de manera palmaria y sin impedimento discursivo alguno, en tanto la temporización implícita en ellas permite inteligirlas. Dicho en otras palabras, las entidades sensibles o sometidas al cambio y al reposo exigen ser inteligidas en términos temporales, como entidades que alcanzan su cumplimiento o realización, es decir, su entelequia, en un curso que implica temporización. Pero, y aquí está el problema, eso no ocurre siempre y en todos los casos, sino solo de manera general. De manera análoga al arte o técnica que procede equívocamente, esto es muy importante, equívocamente, la fisis puede dar lugar a errores, a productos, con muchas comillas, teratológicos, teriomórficos o abiertamente monstruosos. Cito a Aristóteles en física. Dice Aristóteles, llega a haber errores en lo que se da por arte. El gramático no escribió correctamente y el médico dio incorrectamente la medicina. Así que es obvio que lo mismo también es posible en lo que se da por naturaleza. Empero, si hay algunos objetos hechos según arte, en los que el propósito se da correctamente, y si en los objetos fallidos el propósito se intentó pero se malogró, sucedería de manera parecida en los productos naturales, y los monstruos, terata, serían errores de aquel propósito. Hasta aquí Aristóteles. Y es esto precisamente lo que no ocurre en el caso de la lectura o contemplación de la puesta en escena de la tragedia. Y no ocurre porque esta última se encuentra soportada y sostenida ónticamente por la gramé. En el caso de la tragedia no cabe contingencia alguna. El texto fija, determina. La performatividad escénica
así sea en la lectura, puede y debe implicar variabilidad. Pero esto solo es posible en tanto la escritura ya antes está fijado lo que acaece en el decurso temporal dramático. Valga aquí una digresión, con muchos paréntesis. El hecho de que algo sea experimentado de determinada manera no es garantía de su verdad, como tampoco lo es el que sea algo sea pensado bajo un determinado registro categorial, por más sugerente o seductor que pueda ser este. En este sentido, y solo en este sentido, vale sospechar que la tragedia, la obra literaria trágica, no es mímesis, sino construcción. Y en tanto obra tecnopoética, es ella la que obliga a pensar y a ver, puesto que ver es articular, la fisis en términos de tot y gen einai, de aquello cinético que por lo general y solo por lo general alcanza su cumplimiento o telos o su entelequia. Pero la amenaza de lo monstruoso, de lo corrupto y corrompido, de lo teratológico, de la contraesencia, en alemán Unwesen, siempre acecha. Y es esto, insistimos, lo que no ocurre en la lectura o en la puesta en escena de la obra trágica. Y si acaso llega a ocurrir, por decisiones innovadoras, o por una mala o por ejecución, la experiencia se ve decepcionada. Estaríamos ante eso que Gadamer llama enfáticamente como Erfahrung der Enttäuschung o experiencia de la decepción. Bien, volvemos a la poética y Antígona. Siendo la síntesis ton pragmatos o estructuración de los hechos el núcleo de toda tragedia en su aspecto formal, eso que Aristóteles llama mitos, y estando dicha síntesis ton pragmatos sostenida por ese dispositivo tecnológico que es la gramé, es gracias a ella que la temporización del mitos tiene lugar. Ya no el mitos primigenio que se pierde o remonta a un pasado inmemorial que siempre retorna, como en Salustio, sino es canción, ritmo, desarrollo, cadencia, despliegue estructurado, tiempo ordenado, donde acaece una totalidad de sentido. Este sentido del mito supone no solo una secuencia, sino una estructura de consecuencias que no pueden ser evitadas ni eludidas. Eso que en la tradición griega ha sido llamada moira o destino. Para el espectador o lector de la tragedia y, en nuestro caso específico, para la Antígona de Sófocles, el destino o hado al que los dramatis personae son impelidos manifiesta, sobre todo, el conflicto entre los antiguos y los nuevos dioses. Tal y como lo señala Heidegger al hablar de la Sprachwelt, el término es muy fuerte, u obra literaria. Insisto que el Sprachwelt es una cosa muy seria, obra literaria. Dice Heidegger en El origen de la obra de arte. En la tragedia no se muestra ni se representa nada, sino que en ella se lucha la batalla de los nuevos contra los antiguos dioses. Hasta ahí Heidegger. Y si Antígona nos resulta ejemplar, es debido a que en ella se hace expreso ese carácter oscuro, tónico, informe, aórgico, para decirlo en términos de Herderling, propio de los dioses infernales, Hades, Perséfone, Core, Demeter. Y más aún, el conflicto crucial se da entre la obcecación de Creonte, decidido a negar la sepultura y las honras fúnebres a Polinices, y esas leyes no escritas a las que apela Antígona. Cito ahora un fragmento de la Antígona en una traducción de Gredos, pero que fue revisada con una traducción de Acal, en fin, ¿no? No fue Zeus el que las ha mandado publicar, ni Dike, que vive con los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tu proclama tuviera tanto poder como para un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas, ágrata, sin grafo, es decir, e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. Esto es lo que Antígona le responde a Creonte cuando le niega el derecho, bueno, la exigencia de enterrar a su hermano muerto, Polinices. Antes de comentar este pasaje, conviene detenerse en un rasgo ya evidenciado por Aristóteles y puesto de relieve por Gadamer en Verdad y Método. Dicho brevemente, es un prejuicio moderno, y acaso tardo moderno,
pensar que la representación escénica de la tragedia ática era comprendida como una obra de arte, lo aquecido en la puesta en escena, el papel definitorio de los espectadores, las máscaras grotescas y el tablado dentro de esos antiguos teatros griegos que podrían albergar hasta 7.000 asistentes dentro de festividades tales como las grandes Dionisias y las Dionisias urbanas, suponían un contenido cultural cuyo trasfondo, como se ha repetido del romanticismo primario o el romantic, se encuentra en la ritualidad. Y el rito, como sabemos, es condición sine qua non de la comunidad. Se intuye ya el carácter democrático, en el sentido griego, obviamente, de la tragedia ática, al retrotraer fenomenológicamente la experiencia cultural de la puesta en escena trágica hacia el sentido originario del juego Oyspiel, Gadamer afirma, cito a Gadamer, el juego cultural y el drama no representan, desde luego, en el mismo sentido en que el que representa a un niño al jugar. No se agotan en el hecho de que representan, sino que apuntan más allá de sí mismos hacia aquello que participan como espectadores. Hasta ahí Gadamer. Y más adelante afirma Gadamer, en estos pasajes bellísimos de verdad y método, el espectador no se comporta con la distancia con que la conciencia estética disfruta del arte de la representación, sino al modo de la comunión del asistir. Hasta ahí Gadamer. La tragedia griega, como experiencia comunitaria en el teatro, implica así una superposición, o mejor aún, una indecibilidad entre acto de culto y experiencia estética. Se trata, dicho brevemente, de un acontecimiento paradójicamente festivo y, en tanto acontecimiento festivo, implica una temporalidad sui generis. Un paréntesis, lo que no está escrito aquí. Hablamos de la temporalidad del mitos previo a la gramé, la temporalidad del mitos de la tragedia escrita, ya que hay una temporalidad que no es ninguna de esas dos, es otro tipo de temporalidad. Ya no el tiempo del mito es estructurado como secuencia y consecuencia de acontecimientos, sino el tiempo de la fiesta, un tiempo sagrado, al menos por estar apartado de lo profano, ajeno a las exigencias, premuras y abatimientos de lo cotidiano. Una puesta en paréntesis del día a día ordinario y su carácter anodino. Un tiempo, también democrático, temporalidad festiva donde la colectividad se reconoce en sus héroes, en sus dioses, en su relación con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor. Como escribe Schiller, cito un poema, dos versos de un poema de Schiller, bellísimo. Si jamás viste la belleza en el instante del sufrimiento, entonces no has visto nunca la belleza. Hasta ahí Schiller. Porque, en el fondo, la experiencia estético-cultural de la tragedia lleva a la belleza. No sin sufrimiento, no sin eso que Aristóteles caracteriza como helios y fobos, y que bien podría traducirse como desolación y terror. Eso que embriaga al espectador o lector y de lo cual, sin embargo, no puede apartar la mirada, fascinado y hechizado como está ante lo que ocurre frente a él. Desolación y terror que, por obra del giro dramático, conducirá a la catarsis o purificación. Catarseos que bien pueden entenderse como una singular, singularísima reunión de aístesis y noiesis. Quizás la única experiencia en la que tiene lugar este cruzamiento. Experiencia de verdad, experiencia de la verdad, de una verdad previa y más alta que toda la verdad adjudicativa. Esa alethesis, en griego, ya saben, desvelamiento, como Heidegger nos ha enseñado, esa alethesis, de lo que Aristóteles afirma que solo puede ser, dice Aristóteles, literal de metafísica, tocada y dejar que aparezca. Tigein kai fanai, así literal lo dice, agregando en un inquietante paréntesis, cito a Aristóteles, pues no es lo mismo una afirmación categórica, catáfasis, que una dicción-visión, fasis, algo que se ve y se dice, pero sin estructura apofántica, más bien sin estructura judicativa, diríamos, ¿no?
Algo, pues, que se intuye, lado estético, no éticamente, lado intelectual. Esto implicaría que eso que en poética se denomina catarseos rebasa todo mal subjetivismo autárquico para ser entendida como una experiencia que invade y arrastra extáticamente a los lectores y espectadores, siempre en plural, pues no es posible que esta experiencia, si en efecto es tal, sea privada o privativa. En este sentido, la Antígona de Sófocles es para nosotros el paradigma de la tragedia ática. Los respectivos lugares de lo divino, de lo humano y de la muerte, de nuestros muertos, aparecen como el telón de fondo donde se despliega toda la trama de acontecimientos. Esa trama que nos obliga a decir, literal, nos obliga a decir, no podría ser de otro modo, tenía que ser así. ¿De dónde viene este imperativo? Aquí, por supuesto, no solo de Ramé ni del mito primigenio, sino de su imbricación, o mejor aún, y abusando de un término hegeliano, la Gramé es la Aufheben, y permítanme excederme, pero bueno, el Aufheben, supresión, conservación, elevación del mito inmemorial. La singularidad antígona está así en la paradoja. La Gramé, porque Antígona está escrita, convoca e invoca lo extraño a ella, las leyes no escritas. Esas leyes no escritas donde el mito es primario, primigenio, primordial, primitivo, radicalmente primitivo, aparece bajo una forma determinada. Ya no más lo aórgico en su desnudez, sino la puesta en escena de aquello que nos reclama, nos interpela, nos exige atender a los límites de lo humano. Esos límites donde nos distinguimos de lo divino y de lo bestial. Estamos ante una experiencia de reconocimiento. Aquí sí, en un sentido ontológico. Reconocimiento de lo que somos y de lo que podemos ser. De lo que no podemos permitir, perdón, reconocimiento de lo que somos y de lo que no podemos ser. De lo que no podemos permitirnos ser. En este sentido, todos los elementos que hemos destacado en las páginas precedentes hacen de esta obra literaria un referente ineludible para pensarnos. Allende el desenlace de la obra, con el suicidio de Antígona, se cuelga en una caverna, de Hemón y de Eurídice, la clave de la misma se localiza en el pasaje citado líneas arriba, donde se evidencia el conflicto entre la obcecación de Creonte y la filia de Antígona hacia el hermano muerto, hacia el cadáver del hermano muerto. Conflicto trágico entre las leyes escritas de la polis, representadas por Creonte, y esas leyes nomos de la tierra, tonos. Aquí muy rápidamente, todos los traductores traducen tognos por tierra, pero en realidad tognos es lo subterráneo, lo que está por debajo de la tierra, no es gea, es lo que diríamos en castellano infernal, pero no en un sentido católico o cristiano, sino en un sentido griego, ¿no? O sea, lo que subyace. Pero en fin, los traductores, todos los que he revisado, traducen esto así. Esas leyes, nomos de la tierra, tonos, desde las cuales nos habla Antígona. Para ponderar la dimensión de este conflicto, vale la pena recorrer aquí la profunda implicación entre polis e individuo en la Grecia clásica, como sería en la Eugelio Trías. Cito a Trías. Nadie ha llegado tan lejos como el griego en la implicación del ser del individuo con el ser de la ciudad. Serante y sobre todo espartano, ateniense, tebano, tal era el nombre propio. De él pendía como primer apellido el de la estirpe, como segundo el del individuo singular. Por esta vía pudo definir Aristóteles al hombre como animal cívico. Lo que diferenciaba al hombre de otros animales no era pues la conciencia de un ser ego, autónomo y autárquico, sino su ser en la ciudad. Hasta ahí Trías. Y es frente a este ser en la ciudad que Antígona se revela, aludiendo tácitamente a algo que no hemos mencionado aquí, pero que abre cauces de reflexión que dan que pensar. La tragedia ática es una consagración dionisiaca. Pero Dioniso, lo sabemos, no es unívoco.
no es unívoco. Y quizás el rasgo más sobresaliente de Lununcia con Antígona sea su relación con la muerte, con lo subterráneo, con lo infernal, con lo tónico, como dejó escrito Heráclito en un fragmento por demás enigmático. Dioniso y Hades son un único y mismo Dios. Hasta ahí Heráclito. Y si Antígona es dionisiaca, es precisamente por ese gesto humano, demasiado humano, que nos impele, más allá de todo código cívico o civil, a procurar a nuestros muertos. Y esto es muy importante, no tiene nada de abstracto. Más allá de toda teoría de la tragedia, muchas veces solo pretexto para solaz del ánimo metafísico, lo que la Antígona de Sófocles nos enseña es que el trato piadoso con la muerte, o, dicho sin eufemismos, con el cadáver de la hija, de la hermana, del padre o de la madre, es algo que no admite coartadas ni paliativos. Y quien piense que esto es eurocéntrico, bien haría en revisar sus presupuestos no explícitos y manifiestos, sus filias y sus fobias. Un cadáver insepulto y devorado por aves rapaces y por bestias. Un cadáver calcinado y horrorosamente depuesto en una fosa clandestina, sin la ritualidad que consagra ese límite que somos, límite ontológico, es una verdadera afrenta, chivis trágica, que va más allá de toda teoría estética, así como también de todo derecho positivo o estatutario. Dicho sin ambajes, no podemos comportarnos con los restos mortales de los nuestros como si de meros desechos se trataran. No podemos dejarlos expuestos a la intemperie, ahí donde los perros, las bestias y las aves rapaces cumplieran su cometido. Así como tampoco podemos olvidar ni olvidarlos. Sí, hay leyes no escritas, leyes previas a toda gramé. Allí donde lo humano se juega y se decide. ¿Se entiende ahora la actualidad de Antígona? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Déjenme dejar de compartir el texto para poder charlar. Bueno, muchísimas gracias por el texto, la exposición. Por supuesto, como siempre, son textos o temas abordados pues con cierto nivel de profundidad, ¿no? Y de conocimiento, por supuesto, porque se dan muchas cosas por sentado, ¿no? En su texto, pero verdaderamente es interesante todo lo que ha mostrado ahora. Yo verdaderamente, em, ¿qué decir? Y por eso decía, siempre que abordamos mitos en nuestras clases de filosofía, siempre nos emocionamos todos. Y tiene que ver justamente con este carácter que al final apunta, ¿no? Ese carácter que apunta, digamos, a lo profundo, ¿no? Aquello que nos interpela y que curiosamente no sé, y eso es pregunta, si se refiere a lo primitivo. ¿Qué es lo primitivo? ¿Qué es lo que retorna cuando, cuando se expresa en términos trágicos? Solo recordar, ¿no? Y eso quizás habría que ubicarnos, por supuesto, en este desarrollo que hace, doctor, y sobre todo al principio que cuenta cómo es más o menos la importancia de la estructura trágica, que se trata justo pues, obras, ¿no? Teatrales, si se quiere decir así, ¿no? En el siglo cuarto antes de Cristo, en fiestas dionisíacas, ¿no? Para que todo el mundo sepa que es donde tenían lugar las tragedias, ¿no? Las tragedias que evidentemente eran escritos y sobre todo tenemos tres trágicos importantísimos que es Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Y sabemos que Sófocles, pues más bien Eurípides, ¿no? Fue el que cambió justamente un poco esta forma pues de hacer tragedias, pero en este sentido, y yo no sé qué piense, bueno, ahí aguárdeme esa pregunta que le acabo de hacer sobre cuál es ese regreso, a qué regresamos cuando, cuando verdaderamente podemos comprender.
Ujú. Sí, Que sí, sí sí. es la palabra, comprender una tragedia o tener esta catarsis de la que se habla. Ese es un punto. La segunda tiene que ver con esta ubicación, ¿no? En el tiempo de qué sentido tenían las tragedias, porque no es el sentido que tenemos hoy, digamos, ¿no? Como esta interpretación en la que incluso podríamos hablar de esta pues de esta cuestión catártica, ¿no? Que apunta en el siglo XX para acá a una cuestión como, ay, me voy a atrever a decirlo, aunque no es así, por eso hago esta distinción psicológica, ¿no? De lo que pasa cuando uno entiende, ¿no? Cuando uno entiende, porque no es que nos digan cómo comportarnos, no es que nos den un manual y decir, es que no debes faltar a las leyes de los dioses, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te contrapones a las leyes de los hombres, ¿no? En este sentido, y lo que se jugó Antígona, que esa es otra parte que quiero tocar. Pero esta de, eh, de qué función tenía en el siglo XX la tragedia griega y que recordemos, ¿no? No todos podían, usted lo dijo, son 7.000 personas en el teatro griego y no todos, o sea, por supuesto, muy pocos tenían acceso, si no es que todavía no existía el papel, ya me corregirá, doctor, pero toda la transmisión del conocimiento y sobre todo en estas condiciones éticas, morales, de conducta en el comportamiento, estaban expresadas o se enseñaban, se transmitían a través de las tragedias por ese carácter catártico, ¿no? Que solo logra, a mi entender, y trasladándolo a nuestro siglo XXI, el arte, ¿no? En este caso, la literatura, que nos dan esa fortaleza y aunado con esta relación que hace con el tiempo, porque siempre que hablamos del tiempo tenemos que hablar del movimiento, y si hablamos del movimiento también hablamos de espacio. Y el espacio, o sea, esa Sí, sí. catarsis solo se podía dar a través del contenido gramático, digamos, de esta estructura necesaria que debía tener, por cierto, y que si quiere después hablamos de cómo estaba conformado gramáticamente las tragedias, pero que en esa unión, digamos, en esa escenificación, es que se llegaba o se lograba que ese ciudadano, ¿no? De la polis pudiera entender qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? ¿Qué debía hacer y por qué llorábamos? Y yo, ¿no? En este ejercicio, porque siempre lo pido a los estudiantes, por favor, cada vez que se lea una tragedia, por ejemplo, hay que imaginar que está ahí, que está viviendo esa tragedia, como le gritas, ¿no? Al héroe, ¿no? Al héroe trágico que tiene que cumplir con la Moira, cómo le gritas cuando está sufriendo que no haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque ya sabe qué viene eh, a continuación. En fin, esta fortaleza que tenía en su momento en el siglo XX, la tragedia como un elemento fundante en el conocimiento y en la transmisión del comportamiento, ¿no? De todo lo que era bueno o malo, ¿no? En esta distinción que se hacía. Y bueno, por supuesto, todas las referencias que hace a esto es interesante. Y me gustaría también, si fuera posible, doctor, que nos explicara más o menos cómo es el transcurso, o sea, de qué se trata, por supuesto, Antígona, porque se dan Ah, muchas claro, cosas, por claro, claro, supuesto. Y por claro. supuesto, hay nuestros estudiantes que tendrán oportunidad de revisar otra vez su artículo, seguramente consultando este link. Pues cuéntenos, o sea, a grandes rasgos, de por qué es tan importante, por ejemplo, Antígona, con respecto a otro tipo de, otros mitos. O sea, ¿por qué Antígona sería una expresión de esto que, en esta relación entre el mitos y el tiempo, así como lo explicó y lo sostuvo? ¿Por qué sería Antígona, pues un referente cuando hay mitos verdaderamente importantes, ¿no? Bueno, aludiendo a los tres, por supuesto, a los tres trágicos, Trágicos, porque clásicos. ese es muy importante. Bueno, ya van tres. Doctor, lo dejo contestar Sí, y a ver, empiezo por la tercera. A ver, les cuento rápidamente. Eh, Eteocles y Polinices, dos hijos de Edipo, y esto es algo que Kierkegaard enfatiza en un texto donde reflexiona en torno a la tragedia antigua y la manera en que leemos esa tragedia,
a esas tragedias, ¿no? Es muy importante ese texto, no es cualquier cosa, es una cosa, porque Kierkegaard, o para decirlo como lo dicen los elegantes, Kierkegaard, este, los elegantes, hay gente elegante, yo no soy, pero sí hay gente elegante. Kierkegaard diría, digamos, que no es un sufrimiento subjetivo, ¿no? Es la estirpe. Por eso me interesaba el pasaje de Eugenio Trías, ¿ok? La estirpe. Ok, ¿qué ocurre ahí? Es la estirpe de Edipo, la estirpe de Cadmo, están definitivamente condenados al destino con mayúscula. Y en el caso específico de Antígona, pues todo inicia porque Creonte proclama, pero esa proclamación, cuando uno lee la obra en griego y en castellano, y bueno, o sea, es gramática, o sea, en el sentido de que instaura una ley escrita en la cual condena a muerte a todo aquel que le dé sepultura a Polinicias, uno de sus sobrinos. ¿Por qué? Porque Polinicias intentó someter a Tebas, ¿no? Y Teocles, el otro de sus sobrinos, la defendió. Los dos mueren. A Eteocles le da una sepultura en forma, y a Polinicios dice literalmente, eh, insisto, ahí sí los invito a que lean el texto. A mí me gusta, la versión que me gusta es la versión de Gredos, pero hay otras. La versión de Cátara, por ejemplo, es demasiado, demasiado cargada católicamente. O sea, en fin, pero bueno, ese es otro tema, el tema filológico. Pero la versión de Gredos me parece que es mucho más limpia, o más cercana, ¿no? Pero bueno, decide, dice Creonte, dejarlo ante las aves rapaces, los perros y las bestias, ¿no? El cadáver ahí, suelto. Antígona, que es la hermana de Polinices, decide, toma la decisión de darle honras fúnebres, de enterrarlo, ¿sí? Entonces, no dejarlo expuesto a la intemperie. Y el conflicto trágico está ahí, entre las leyes de la polis, de la ciudad, y eso que Antígona reclama, que son las leyes no escritas. ¿Por qué, a ver, por qué me parece paradigmático esto? Porque um, uno puede pensar en Schelling, por ejemplo, donde la tragedia está vista como conflicto entre libertad y necesidad, en Hegel, donde eh, se expresaría la mm, forma y materia están en un equilibrio. A mí me interesa y me parece mucho, o Kierkegaard, como ya dije, me interesa mucho más sugerente la propuesta heideggeriana, ¿no? Que lo dice solamente en 5 líneas del origen de la obra de arte. Es el conflicto de los antiguos dioses con los nuevos dioses. ¿Mm? Eh, y ahí puedo ligar con la primera pregunta, primigenio. ¿En qué sentido? Eso que nos precede, nos antecede, nos condiciona, que es primitivo en un sentido radical de límite y condición de el actor humano, ¿no? Entonces, no es primitivo en un sentido negativo, como primitivismo, ¿no? Como algo que no esté elaborado, sino más bien como, bueno, es una condición antropogénica,
Somos humanos porque hacemos eso. No hacerlo eh, nos acerca o a las bestias, en el peor de los casos, o a lo divino, pero eso sería muy raro, pero no hay forma de eludir esa experiencia piadosa respecto a la muerte. Ahora, ¿por qué? O sea, porque uno dice, bueno, esto está bien, ¿no? Así como, ¿por qué Antígona? Cosa que no puse en el texto escrito, pero que lo tengo presente desde que empecé a escribirlo y que me ha dado muchas vueltas. Y lo voy a decir así y lo voy a decir sin ambigüedades. En un país donde tenemos cientos de miles de desaparecidos, donde las madres no buscan al hijo vivo, sino el cadáver, para darle honras fúnebres, es realmente desolador. Esa experiencia es horrorosa. Debe ser un horror. No es mi caso, pero conozco algunos donde eso es horroroso. Tiene que ser horroroso. Si es que seguimos estando en la misma tesitura de lo humano. No hacerlo, y lo sugerí en el texto, no lo dije explícitamente, pero no hacerlo, eh, nos arroja la bestialidad, no en un sentido, uh, en el sentido de la indiferencia ontológica, ¿no? O sea, los restos son restos mortales, ¿no? Eso es muy importante, o sea, no es un desecho, no es basura. El, el, el cadáver expresa eh, eh, su condición de, 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 de cuerpo presente, diríamos en términos católicos, expresa, o sea, es expresivo. No es prefenomenológico, sino es realmente expresivo y nos exige responder a esa expresión, ¿no? Antígona es un límite. Dejar a Polinices expuesto a los perros, a las bestias y a las aves rapaces es un límite. Pero hay algo peor, ni siquiera tener el cadáver. ¿Por qué me interesa, me interesaba, me sigue interesando y me parece pertinente? Porque no es una discusión en términos de derechos humanos o de derecho estatutario o derecho positivo. Va más allá, en una memoria um, primigenia, de nueva cuenta, una memoria previa a toda institucionalización de la muerte, ¿no? O sea, estamos antes de eso. Um, um, eso es, o sea, lo que quisiera destacar, o sea, entiendo, um, primigenio y primitivo puede ser como, puede ser leído negativamente, ¿no? O sea, así como de algo que está, que no se ha desarrollado. Pero no, en realidad, por eso me interesaba pensarlo en términos hegelianos, si cabe, a cierto Hegel, ¿no? Es una asunción de esto, o sea, es subir esto a un nivel que no es meramente ah, sociobiológico, diríamos con Walter Burke. O sea, es más complicado que eso. O sea, y, y Antígona me sigue pareciendo
y me seguirá pareciendo, supongo, una verdadera afrenta, ¿no? Ante la displicencia en la cual mmm, nos arroja el mundo contemporáneo, pero no el mundo contemporáneo así como en abstracto, eso lo dije en algún momento en el texto, no, de manera muy concreta. Necesitamos procurar a nuestros muertos y es una exigencia antropogénica, nos hace humanos. Lo otro nos acerca a lo bestial, en un sentido bastante riesgoso el término, o sea, eh, o sea, por eso también lo decía en el texto, o sea, no es un problema de teoría estética, ni un problema ah, de elaborar una metafísica de la tragedia, sino es, ¿en serio? O sea, en serio, en serio, en serio, en serio, vamos a permitir que el hijo, el hermano, la madre, el padre, el hombre, la mujer que amas, sea expuesta a la intemperie en su cadáver, en su mortandad, y dejarnos ir y dejar esto como si fuera cualquier otra cosa, un desecho que podemos, del cual podemos prescindir, eso es muy riesgoso. Me parece que en el mundo contemporáneo, te insisto, cuando digo contemporáneo no me refiero al mundo, me refiero a nuestros contextos inmediatos. En este país estamos hablando de cientos de miles de desaparecidos y desaparecidas, de madres buscadoras que encuentran fosas clandestinas. Eso, y eso no es eurocéntrico, insisto, eso está en Antígona. No es el mito en el sentido prearistotélico, es el mitos en el sentido de drama trágico, cómo se configura el drama trágico. Quien toma una decisión de ese tipo, negarnos, negarte, negarles la exigencia de las honras fúnebres, um, es una dislocación en el sentido etimológico del término dis, locus, del lugar de lo humano. ¿Sí? Entonces, el año pasado, que me invitaste a hablar en este foro, hablaba del amor y del amor platónico en el sentido propio del término, pero ahora pensar la muerte es una exigencia, pero no en abstracto, insisto, ese es un problema. O sea, el problema es que Hölderlin, pese a todo, Schelling, el primer Schelling al menos, Hegel, hacen teorías de la tragedia, ontologías de la tragedia. ¿No? Y de repente uno necesita leer el texto trágico, de encontrarse en el texto trágico y reconocerse en el texto trágico, habitarlo, más allá de si esta es expresión del ser que se manifiesta en su conflicto entre libertad y necesidad de manera singular y que la singularidad incluye en su finitud lo infinito, que está bien, o sea, sí, podemos hacer eso, digo, pues para eso nos dedicamos, ¿no? Digo, somos investigadores a nivel nacional y escribimos libros y bueno, está bien, está padre, ¿no? Está bien, pero luego, ¿qué? O sea, en serio, o sea, la pregunta es luego, ¿qué? O sea, sí, ya elaboré la teoría de la tragedia, ya tengo una ontología trágica, ya sé que la libertad y la necesidad están en conflicto. Sí, sí, pero me parece que el asunto es más complicado o, o, o menos complicado quizás, ¿no? O sea, es decir,
no es de, porque, porque está hecho, no puede leer, de verdad. Hölderlin traduce Antígona y tiene notas, se llama Notas sobre la traducción de Antígona, ¿no? Están publicadas, las publicó, por cierto, Martínez Marzoa, ¿no? Están publicadas en, no, perdón, no me acuerdo de la editorial, pero están publicadas, digo, ¿no? Están ahí. En Itaca, yo creo, doctor. No, no, creo que es Hiperión, una editorial española que traduce alemanes del primer romanticismo, del romantic. Pero bueno, no, pero por ahí está, ¿no? Y está Schelling, ¿no? Los horrores del mundo objetivo, así lo llama Schelling, a esto, ¿no? Mientras tú no aquí adentro, todo está bien. Uno es dueño de la naturaleza y dueño de sí mismo. Así lo dice Schelling en la 10ª, por si quieren revisar el pasaje o los pasajes, la carta 10 del texto que se llama Carta sobre automatismo y criticismo. Bien. Y en filosofía del arte dice la tragedia, la expresión más alta del arte, porque manifiesta el conflicto primigenio, en el sentido ontológico, ahí ya no en el sentido mítico, ontológico, del conflicto entre libertad y necesidad. ¿No? Está bien, ¿no? Está padre, sí, uno puede leerlo, sí. Sí, esto último que ahora está mencionando de verdad es muy interesante. Me recuerda un texto de Rosenbach en Estrella de la Redención, que como bien sabe, Heidegger fue un lector fehaciente de Rosenbach a pesar de ser judío justo. Tiene un pasaje sobre la muerte donde dice justo eso sobre la filosofía. Dice es que la filosofía, y retomando a Kierkegaard, justamente cuando dices que la filosofía lo que hace es quitarle el aguijón de la angustia a la muerte, ¿no? Mm, Cuando, ¿qué? Pues cuando hace abstracción, justamente, cuando intenta tematizar, ¿no? Por el dolor que implica, por esa angustia que implica, esa angustia existenciaria, ¿no? Esa angustia que nos permite seguir y tomar las decisiones si seguimos a Heidegger, pero que en realidad, dice, lo que hace la filosofía es esa abstracción, dice, todo lo vuelve, lo envuelve en ese uno todo, ¿no? Del concepto para sí, vitalizar justo, ¿no? Toda esa experiencia, digamos, que nos recuerda en ese sentido, nos recuerda ese inicio primitivo, yo diría, ese inicio primero, esas primeras preguntas sí, que sí, sí, responden sí. a la finitud humana, la mortalidad o nuestro destino, el dolor o el telos o el fin, el sentido de nuestras vidas, ese regreso, a mí me suena ese regreso a esas primeras inquietudes que hoy quedan totalmente desvitalizadas y quedan totalmente tematizadas, digamos, a través de todas las disciplinas, de todas las disciplinas, porque justamente lo que ha buscado el ser humano es eh, alejarse, ¿no? ¿De qué? De la muerte, o sea, vivir lo mejor posible y el mayor tiempo posible y evitar el sufrimiento, ¿no? Y de eso habla la tragedia, solo que lo hace de una manera literaria, o sea, desde el arte, desde la literatura, y como sabemos todos, pues la literatura o el arte en realidad habla por sí, ¿no? Lo que hace es expresar eso que no puede ser tematizado. O sea, habla con otro lenguaje que no se entiende desde el Ok, conocimiento, eso que nosotros filósofos, bueno, aquellos o intelectuales construyen como conocimiento, doctor. Sí, perdón. ok, sí, 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 o sea, no se entiende, pero se vive. O sea, Blumenberg, en un texto muy bello que se llama Imitación de la Naturaleza, ¿no? Blumenberg, que es alguien poco confiable para estos asuntos, ¿no? Porque es un kantiano sui generis, Hans Blumenberg, fenomenólogo, duro, así como es pesado. Pero dice, claro, no es un asunto de pensar, es un asunto de experimentar. Claro, yo podría, o tú, eh, o nuestros colegas que nos estén escuchando, aventarnos un seminario de 4 meses sobre la manera en que se ha abordado la muerte en la tradición filosófica europea occidental, sin ninguna carga afectiva ni pasional. Cuando eso aparece, no hay forma de darle la vuelta. O te enfrentas o te enfrentas.
¿no? Eso me parece que, y sí, la tragedia va más allá del entendimiento, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque no es conceptual, es decir, no hay concepto que la prenda, y esto lo sabía Kant y lo sabe Schelling y también lo sabe Hegel y también lo sabe Heidegger, pero la experiencia, esa, esa mm, nos regresa a algo que nos define y nos delimita y nos decide también en nuestra condición humana. Porque no es solo la finitud en un sentido aislado, eh, eh, monológico de un soliloquio, ni siquiera en Shakespeare. O sea, es la muerte de los que amamos, de las que amamos, de los que amamos. O sea, eso es muy, muy importante. Me parece que la tematización de la muerte en una parte importante de la filosofía europea occidental no reconoce ese elemento. Y pensando en estas charlas, en estas sesiones que ustedes están eh, eh, proponiendo y están invitando, pues sí, pensar las humanidades del siglo XXI es pensar cuáles son los límites de lo humano, ¿no? Y la cerrazón, para regresar a Antígona de Creonte, esa obcecación, esa certeza de que su palabra convertida en escritura era una ley que podía rebasar todo, me parece que es algo que habría que pensar. O sea, hay, 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 hay un momento en el cual en la tragedia dice Antígona, es que yo no nací para el odio, nací para el amor. ¿Sí? Y ocupa filía. Sí, hay un momento en la tragedia de Antígona que se habla de Eros, y se habla fuertemente de Eros, pero en realidad ella está hablando de filía, ¿sí? Ese amor, lo dice literal. Hay muchas cosas que, no, que, digamos, no dije en este texto y en esta presentación, pero es una mujer y en algún momento reclama que como mujer no puede eh, rebelarse frente al discurso masculino. Lo dice literal, ¿eh? Hay un momento que se pone, ¿no? Que dice, bueno, es que ya a mí me toca ser mujer y como mujer está comprometida con el hijo de Creonte, ¿no? Un elemento muy, muy, muy singular de esa tragedia es cuando Hemón, el hijo de Creonte, se enfrenta a su padre, le dice, es que yo en la sombra, lo dice literal, en la sombra, escucho los rumores del pueblo, no de la polis, del pueblo, y están juzgando. No lo dice así, pero estoy en una paráfrasis horrible. Lean la versión de Gredos de Antígona, digo, estoy haciendo una paráfrasis horrible, pero lo que dice es, el pueblo está murmurando que es una cerrazón, que todos tenemos derecho, todos y todas reclamamos la exigencia de cuidar a nuestros muertos. Y ahí se juegan límites de lo humano. Quien te priva de eso está moviéndose en, en una lógica perversa y bestial. O sea, creo que por ahí va como el asunto. O sea, o al menos para mí por ahí va el asunto. Claro, Gadamer lo dice muy bien. O sea, la tragedia, la obra de arte en general, pero cuando habla de la tragedia dice, pues nos habla dependiendo de nuestros contextos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea, pues sí, Edipo Rey, pues
pues sí, ¿no? Está bien, está padre, ¿no? Y hay toda una monstruosa construcción, monstruosa en el sentido positivo, de muy grande, pues, construcción en torno a Edipo, ¿no? Desde el psicoanálisis freudiano, Lacan, pero mm, Antígona está ahí y nos dice que no podemos. Y no es casualidad que sea una mujer frente a una razón viril. No es casualidad. En serio que cuando uno lee el texto y va revisando en griego los pasajes, es un logos viril. Me atrevería a decir eh, falocéntrico. ¿Sí? Es falocéntrico. Sí, ya en el siglo cuarto antes de Cristo ya apuntaban justamente a estas desigualdades, ¿no? Que hoy luchamos en el siglo apenas XXI, ¿no? A mediados del 20, principios del XXI. ¿Y qué le iba a decir? Y en ese sentido, doctor, así como muchos nacen para el amor o la filia, ¿cómo justificamos que hoy pareciera ser que la mayoría nace para el odio, doctor? Porque ahí está, ¿no? O sea, basta con Pero ver bueno, a justamente ver, los hechos. eso es todo un tema que no puedo resolver, por supuesto, ni me atrevo. Nadie, Y doctor, nadie, no sé si alguien nadie, más, doctor. pero en efecto, o sea, pero no todos, de verdad, hay, hay que asomarse un poco. Eh, Mientras iba redactando ese texto, mientras iba releyendo Antígona la Ley hace muchos años, cuando iba yo en la licenciatura en la UNAM, la volví a leer en la maestría, la releí ahora. Pienso en las madres buscadoras en este país, lleno de fosas clandestinas. No están pidiendo la vida, son antígonas, están pidiendo las honras fúnebres para los restos mortales de los seres queridos. Eso es brutal. Eso, Sí, y no han leído Antígona, y no tienen que leer a Schelling, y no tienen que leer a Hegel, y no tienen que leer a Hölderlin, y no tienen que leer a Heidegger. Eso está ahí, en una temporalidad que no es nuestra temporalidad en el sentido del día a día, no, es otro tiempo, y es una exigencia afectiva, pero de una manera más que moral, es, 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 es patética en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido negativo que se ocupa ahora cuando se dice a alguien es un patético, una patética, no, sentido etimológico, de pasos, ¿no? Es una pasión, o sea, y eso está ahí, no necesitamos darle muchas vueltas, quizás si estuviéramos en Heidelberg o en Friburgo, pues nos parecería sugerente esta lectura de Antígona o les parecería bastante pobre o dirían, no, pues no la leíste en griego ático, entonces, no sé, cualquier tontería de ese tipo, pues, o sea, no, nos parece sugerente porque salimos y está ahí. No, en este momento no es algo que nos estemos construyendo, está ahí. Hay mujeres en este país y hombres, pero muchas mujeres, sobre todo mujeres que se enfrentan al nomos, a la ley estatutaria positiva, escrita por una exigencia de recuperar los restos mortales de sus muertos. Y eso me parece a mí que nos hace humanos. pues qué pertinente, fíjese, señor doctor, la pregunta de Eddie cuando dice, ¿cómo ver a Antígona desde la justicia en una sociedad como la nuestra? Como una afrenta y como una reivindicación. O sea, es una reivindicación de algo
que rebasa, traspasa, sobrepasa todo código cívico civil. Es algo que está más allá de eso, ¿no? Nos está reclamando por un gesto filial. Ah, sí, la justicia, entre comillas, de este país, que es todo un tema, ¿no? Pero es que, es que imaginemos Antígona en el siglo XXI, se estaría enfrentando ante la burocracia, rayando en lo kafkiano, para poder exigir enterrar a su hermano. O sea, es peor de lo que uno se imagina de una manera. O sea, Antígona puede ir a enterrar a Polinices, lo entierra, o sea, sí le da honras fúnebres. Por eso Creonte la manda a una caverna, a una cárcel subterránea, y ahí Antígona se cuelga, ¿no? Se mata, pero le dio honras fúnebres. Me parece a mí, de verdad, una verdadera pérdida de sentido de los límites de lo que somos, olvidar a nuestros muertos. Ellos están ahí, que reclaman memoria, reclaman honra. No es un asunto, no es unilateral, no es de nosotros hacia ellos. Por eso la expresión restos mortales. Son restos literal, mortales, dados a la muerte, pero el resto. Parece poca cosa, pero de verdad habría que preguntarle a mucha gente que en este momento en este país está cavando fosas, buscando al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al padre, a la madre. ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es el terror y el horror de no tener la certeza de que ese es nuestro muerto? De eso me parece a mí que es... uf, eh, Antígona nos está reclamando. No sé si todas las tragedias de ellas nos reclaman igual. A mí me parece que Antígona nos reclama de una manera brutal. O sea, es así como de, en el México del siglo XXI. No sé si en el mundo, no sé, insisto, si en Heidelberg o en Friburgo podríamos decir lo mismo, no lo sé. Quizás no, sería como un juego especulativo. Ah, sí, la tragedia. No, no, no. Eso es trágico. O sea, um, creo que hay un sentido profundamente humano, pero en el sentido de la palabra profundo, muy hondo, y de humano, muy hondo. Sí, 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 como establecer los límites. ¿Sí? Y, y bueno, hay muchas Antígonas a nuestro alrededor, más de las que creemos, lamentablemente. No debería ser así, claro, pues, en el mejor de los mundos posibles, leibnizianos, esto no debería ocurrir, pero ocurre, y está ocurriendo, y está pasando, y lo vivimos día a día, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser, insisto, una elegancia conceptual, un juego discursivo, una fascinación reflexiva, pero hay algo más, ¿no? O sea, insisto, la tragedia ática, antigua de manera particular, pueden convertirse en motivos de discurso filosófico, sí, y está bien que sea así, porque
Es lo que hacemos y tenemos que pensarlo, pero había que llevarlo hacia el lugar que corresponde y no faltar respeto al dolor, porque Antígona sufre, ¿sí? O sea, está sufriendo. Hay una Antígona, por ejemplo, la de María Zambrano, que a mí no me gusta, por ejemplo, es una Antígona católica, ¿no? Y no por lo católico que no me guste, sino porque es como, se llama La tumba de Antígona, el texto donde María Zambrano lo hace, es una Antígona um, donde se enfatiza más el suicidio, ¿no? Eh, ya lo había visto Kierkegaard, el sufrimiento se subjetiviza tanto que deja de tener impacto colectivo. En cambio, en la tragedia ática, por eso en algún momento de mi exposición decía, esto no es ni privado ni privativo, esto era una expresión comunitaria, cultural, o sea, se vivía. 7,000 personas, más o menos. Algunos calculan que llegaban a ver hasta 10,000 contemplando. Y no era nada agradable, entre muchas comillas, o sea, nada, nada así como, era una experiencia muy fuerte, que indicaba los límites. A mí me parece que siempre está presente, eso sí, más allá de Antígona, está presente eso en la tragedia, los límites de lo humano. Por ejemplo, la Orestiada, ¿no? O sea, es Orestes cometiendo matricidio y las eriñas, las vengadoras, las furias, lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen. Tiene que intervenir Atenea para poner las cosas en orden. Porque el matricidio es, un, es una hibris, un rebasamiento de lo humano. Es que no hay que olvidarlo, porque a veces se olvida. No es contra los dioses. La hibris es contra lo humano, contra los límites de lo humano. La soberbia, la obcecación, la arrogancia, la cerrazón, nos arrojan a experiencias trágicas. Y hay que tenerlo presente. Lo digo muy en serio, digo, sé que están estudiantes aquí escuchándome. A veces habría que preguntarse si lo que hacemos sería motivo para que las erinias nos persiguieran, ¿no? O sea, digo, vendrán tras de mí y si vienen, van a venir de manera implacable porque son niñas viejas que en esa paradoja, bueno, en ese oxímoron, ¿no? Es, es el horror, ¿no? O sea, es la persecución, es Orestes se va a una y otra y otra y otra isla y lo siguen persiguiendo, o sea, por más vueltas que le dé, él transgredió, cometió hibris. Pues yo creo Aquí que la ese, hibris, en Antígona aquí la hibris es de Creonte, no es de Antígona. Las lecturas que dicen que hay una hibris de Antígona porque es obcecada y no escucha la voz de la ciudad, me parece que son malas lecturas. ¿Eh? O sea, y eso lo podemos discutir y está abierto a discusión. No, no es cierto. La hibris es de Creonte. Deja ese cadáver de su sobrino y del hermano de su sobrina a la intemperie, para que las aves rapaces, los perros y las bestias lo devoren. Esto es hibris. Esto es hibris. No podemos hacernos eso. Hacernos eso, porque todo nos llevará a la tragedia. justo, eso iba a decir, quizás ese era el sentido, pensando justo en hace siglos, de un poco de la tragedia, ¿no? Mostrar qué pasa cuando hay esas desmesuras, ¿no? O sea,
que no pasan cosas buenas, ¿no? Quizás era un poco la intención de marcarlo y recordemos que, bueno, pues lo importante era el héroe trágico, que era el que cometía desmesura, quizás por eso las traducciones otras o esas interpretaciones con respecto a Antígona de Ibiris, pues hayan querido encajarlo, pero yo también estoy de acuerdo, creo que Creonte es el que justo también comete estas desmesuras, ¿no? Tenemos otra pregunta. Doctor, el tiempo, dice de Natalie Barrientos, dice, ¿el tiempo catártico de Antígona podría colocarse análogamente al momento husserliano de la epogé? Yo creo que sí. Es una pregunta muy, muy interesante, pero yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, yo diría que sí. Es, sí. O sea, ya como estructura, a ver, hay que aclarar muchas cosas aquí porque es una pregunta Sí, complicada, ¿no? sí, Pero, a ver, voy a intentarlo. O sea, una pregunta complicada, interesante, que da que pensar, pero mi respuesta inmediata, como se dieron cuenta, fue creo que sí. O sea, ¿a qué me refiero con creo que sí? Es que um, la experiencia ID, o sea, sí, o sea, hacia allá voy. Del Husserl de investigaciones lógicas, del Husserl de ideas uno, que son los que he leído, digo, no voy a hablar del Husserl que no he leído, y del Husserl de El origen de la geometría, que es un texto bellísimo, por cierto, porque parece un texto demasiado técnico, pero no es cierto, alumbra mucho. Hay epoge, ¿no? Suspensión, ¿no? Puesta entre paréntesis, como decimos en castellano, que nos... Pero ahí se muestra algo, se manifiesta, ¿sí? La cosa se da en su radical singularidad. Yo creo, y la pregunta de Natalie, ¿verdad? Se llama, es del todo sí. pertinente. Yo estaría de acuerdo y es parte de lo que estoy haciendo porque este texto que le presenté, y el año pasado presenté otro, el año antepasado presenté otro, todos van como filosofía antigua desde la fenomenología, va hacia allá. Sí, yo creo que la experiencia catártica es una experiencia en el sentido más estricto del epoge. ¿Sí? Aristóteles dice, es fasis, no categoría, no determinación categorial, A es B, sino es lo que se muestra y se ve. ¿Sí? ¿Es eidético? Sí. ¿Es una epoge? Por supuesto, el tiempo de la catarsis es epogea. No estamos, y esto no lo dice Husserl, lo dice Gadamer, no está, Gadamer en verdad y método uno, no estamos en las exigencias y las preocupaciones del día a día. Abrimos. Para Gadamer no es abrir un paréntesis, es una inmersión en una experiencia distinta, ¿no? En una experiencia que dice verdad, que da verdad. Una verdad, y ahí Gadamer obviamente es un heideggeriano, como bien lo dijo Habermas, urbanizado, ¿no? Este, es una experiencia que ya Heidegger había tematizado en el origen de la obra de arte, ¿no? La experiencia de la verdad en, no diría la contemplación diría así como la comunión, ¿no? Eh, eh, como lo digo en el texto, estética no ética, ¿no? O sea, pasa por
O sea, es mucho más compleja que mera noesis, ¿no? Pero sí, yo estaría de acuerdo en que ese tiempo de la catarsis, del catarseos, es un apogeo, sí, 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 totalmente de acuerdo, sí, 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 y con todas las implicaciones que esa tesis supone para quien está, o sea, yo, escribiendo un libro sobre eh, tragedia clásica, tragedia ática, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Digo, hay muchos detalles ahí que habría que revisar, y el noema, en fin, habría que hacer como un hilado mucho más fino, por supuesto, ¿no? Pero mucho más fino, ¿sí? Pero sí, o sea, sí, 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 me parece mm, que aún más fuerte que el artificio de la epogea fenomenológica, artificio en el sentido positivo, por supuesto, no en el sentido negativo, sino del, del, del método fenomenológico, de poner entre paréntesis, no, sino aquí acaece, o sea, nos vemos arrastrados, o sea esas 7.000 o 10.000 personas en el teatro griego, pues no sabían de Husserl, ¿no? Ni de lo idético, pero había una experiencia que me parece que no se acerca, que es una experiencia eh, fenomenológica profunda. Sí, sí. Digo, insisto, aquí faltan muchos hilos para tejerlo bien, ¿no? Pero es parte de lo que estoy haciendo, digo, es parte del trabajo en proceso que estoy haciendo, porque todo esto va a terminar en un libro, ¿no? Entonces, sí, pero sí, 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 yo diría que, y me parece del todo sugerente, sí. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Verdaderamente ha sido un placer. Yo me quedo con muchas cosas en el tintero, sobre todo, por ejemplo, y que ya no le pediré que desarrolle porque bueno, sé que lleva su tiempo y tiene que ver justamente con esa experiencia estético-cultural, como lo llama usted, de la tragedia, que lleva a la belleza, dice, pero no sin sufrimiento. Y aquí, Así es. Eso lo dice Schiller, ¿eh? eso, sí, pero eso de, ¿y cómo sabemos, y cómo podemos percibir que algo es bello? ¿No? O sea, es decir, ¿cómo se puede vivir? Solo se puede percibir lo bello, saber que es bello en contraste con el dolor, con aquello que no lo es. Es- No, bueno, perdón, rápidamente, o sea, es que no es así, es que en realidad es bello porque ha pasado o sea, quien no ha visto, dice Schiller, la belleza en el sufrimiento, no ha visto de verdad la belleza. Eso es algo que él está pensando en la tragedia, obviamente, ¿no? por supuesto, sí. Por supuesto, sí, o sea, mm, es esta, mm, es todo esto, esto que Aristóteles, bueno, también, ¿no? Bueno, tematiza, pero es Helios y Fobos, ¿no? Terror y desolación, ¿no? Me siento aterrado y desolado. Pero ¿qué tiene eso de belleza, doctor? ¿Cómo podemos contemplar desde ahí la belleza? ¿Cómo saber? Hay distancia, porque no soy Edipo, porque no soy Queronte, porque no soy Antígona. No, quien habita esa experiencia. Eso es muy importante. Qué bueno que la pregunta es, y qué bueno para cerrar esto. No, quien está ahí no experimenta belleza. No, las madres buscadoras de este país no experimentan belleza. No, no, no. Eso ni de mi boca no salió. Eso sería una verdadera tontería. No, no, para mí. O sea, no, 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 no. Hay distancia. Entramos en el juego de la significación. Entramos en el juego.
de la lectura de la obra literaria. Entramos, pero no. Y por algún momento nos reconocemos ahí. Podría ser yo, pero no soy yo. Y eso es condición sine qua non de la experiencia de la belleza. No es la única condición, pero es una condición. Si yo habito, o sea, Antígona, siendo Antígona, o Creonte siendo Creonte, o Edipo siendo Edipo, o Orestes siendo Orestes, no, ahí no hay belleza. Ahí hay desolación, terror. La belleza va a encontrarse cuando, desde la distancia del espectador o del lector, esto encuentre cadencia, ritmo, movimiento, y todo vuelva a su lugar. Pero no es solamente un asunto estético, es una exigencia. Vemos que todo vuelve a su lugar, lo exigimos. Es decir, terminamos de leer Antígona o terminamos de leer Orestiada o terminamos de leer Edipo Rey y decimos, no podría ser de otro modo. Voy a poner un ejemplo muy rápido, ya sé que el tiempo nos está comiendo, pero un rápido. Hay una película más o menos reciente, nada, hace como 4 años, bueno, sí, más o menos reciente, 4 años. Si estamos hablando de Antígona de hace 2500 años, más o menos reciente, sí es hace 4 años, que se llama Annette, ¿no? Una película con mm, to- eh, una actriz francesa y un actor gringo, Adam Driver y Marion Cotillard, ¿no? Es una ópera rock. Cuando uno la va viendo, ¿no? Se consigue, digo, no, no, tampoco crean que es así como, sí se puede conseguir en distintos streamings. O sea, cuando termino de verla, ¿no? Y es una ópera rock, o sea, porque hay que recordar que la tragedia se cantaba, había música y uno lee en seco, ¿no? Los fragmentos de Sófocles o de Eurípides o de Esquilo, pero eso estaba cantado, porque había ritmo, ¿no? Y había cadencia, y había, bueno, en fin, ¿no? En el caso de la película que les estoy comentando, ahí, cuando termina la película, uno dice, no podría ser de otro modo, no podría haber pasado de otra manera, tenía que haber pasado así, eso es trágico. Y eso es condición de la belleza, pero no soy yo. Yo no me empato con el héroe trágico, ni con la heroína trágica, ni con el personaje trágico. Estoy a distancia. No me confundo con ellos. En fin, pero bueno, eso es un tema que, pero por ahí va, ¿no? Muchas gracias, doctor. Agradecemos verdaderamente su generosidad. Gracias por presentar el texto, que también fue un ejercicio interesante ver cómo está construyendo justo, ¿no? Así como se construye estos textos de investigación para poder fortalecer el argumento y para poder decir que no, nos los, no, no lo inventamos, ¿no? Estas interpretaciones tan interesantes que nos permiten pensar nuestro tiempo en todos los distintos aspectos que salieron en esta charla. Yo le agradezco mucho lo generoso que ha sido con nosotros y pues ya lo invitaremos para el próximo año seguramente para que vaya pensando qué otro tema podemos abordar. Y bueno, despedirme justamente de todas, de todos, de todes. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes de Filosofía y Humanidades en el siglo, desde el siglo XXI. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, doctora Samadi. Como siempre es un gusto y espero eh, haber mm, estado a la altura de la exigencia de pensar la filosofía y las humanidades desde el siglo XXI. Claro que sí, doctor. Un abrazo.
Nos Un abrazo, despedimos Antonella. ahora. Chao. Chao.